Muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra. Vamos a continuar con el tema de teoría de exponentes. Y el día de hoy vamos a ver una nueva propiedad llamada división de bases iguales. Fíjense bien, dice cuando se dividen dos potencias que tienen la misma base, se escribe la misma base y se resta ambos exponentes. ¿Correcto? Cuando se dividen dos potencias que tienen la misma base, quiere decir que el requisito es que estas potencias tienen que tener necesariamente la misma base. No importa qué exponente, pero sí la misma base. Cuando eso ocurre, entonces se escribe la misma base y se restan ambos exponentes. Fíjense bien, aquí tengo una división de dos potencias. Uno es a a la m y otro es a a la n. Acuérdense que estas letras representan números. ¿Está bien? Está escrito en forma general. Esta rayita significa una división. Lo de arriba es numerador y denominador. Entonces es una división, pero es una división de dos potencias que tienen la misma base. ¿Quién es la base? A. Y el exponente es m. ¿Quién es la otra base? A, y el exponente es n. Entonces, estas dos potencias tienen la misma base, pero diferente exponente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo calculo? Dice que cuando dos potencias se dividen y tienen la misma base, entonces se coloca la misma base, pero se restan los exponentes. Fíjense que tienen la misma base A. Coloco la misma base, pero los exponentes los voy a restar. ¿Está bien? El de arriba, ¿no? El exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Correcto? Veamos cómo sería un ejemplo numérico. Por ejemplo, tengo dos potencias que tienen la misma base. ¿Quiénes son las bases? 2 y 2. El 7 es exponente de la base 2 del numerador y el 5 es exponente de la base 2 pero del denominador. Entonces esto es una división de bases iguales. División de bases iguales, se resta los exponentes, ¿no? Se coloca la misma base, en este caso es 2, pero se restan los exponentes del numerador menos el denominador. Entonces sería 2 elevado a la 7 menos 5. Fíjense que coloco la misma base y resto los exponentes. Y eso es lo mismo que poner 2 al cuadrado, porque 7 menos 5 es 2. Y 2 al cuadrado, ya saben ustedes, 2 por 2, o sea, 4. Miren cómo se ha resuelto. División de bases iguales, se coloca la misma base, pero se restan los exponentes. Resto los exponentes y me queda 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Veamos otro ejemplo. No siempre van a ser números, también se puede trabajar con letras. Acuérdense que estamos en el curso de álgebra y en el curso de álgebra se trabaja con números y letras, ¿no es cierto? Muy bien, aquí también tengo dos potencias que tienen la misma base. ¿Ven? Tienen la misma base. La base i tiene como exponente a 5x y la base y del denominador tiene como exponente a 2x. Entonces, división de bases iguales, se coloca la misma base, pero se resta los exponentes. ¿Quién es la misma base? Y, ¿no es cierto? Y es la misma base. Y los exponentes 5x y 2x. Entonces debe ser y la misma base, pero se restan los exponentes 5x menos 2x. Y ustedes saben cuánto es 5x menos 2x, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 5x menos 2x? Sería 3x, ¿no? Ya saben ustedes restar este tipo de expresiones. Entonces el resultado sería y igual a la 3x, ¿no? 5x menos 2x es 3x. Y esto quedaría ahí, ese sería su resultado final, porque ya no se puede hacer más. Hemos cumplido con aplicar la regla de o la propiedad de división de bases iguales. Veamos otro ejemplito. Por ejemplo, aquí tengo z elevado a un número y z elevado a otro número.
división de bases iguales. Entonces aplico la propiedad que dice que cuando tengo una división de bases iguales coloco la misma base y resto los exponentes. Coloco la misma base que es z y restamos los exponentes. 596 menos 395. Ustedes ya son campeones restando. Restamos 596 menos 395 y me queda 201. Entonces sería z a la 201. Y eso queda ahí nada más. Muy bien. Entonces, queridos alumnos, esta es la forma correcta de aplicar la propiedad división de bases iguales. Se puede trabajar con números, netamente con números, como también se puede trabajar con letras de esta manera o letras y números como está aquí. ¿Correcto? Siempre y cuando tenga una división de bases iguales, entonces aplico la propiedad restando los exponentes. Veamos los siguientes ejercicios. Me dicen reducir la siguiente expresión. Fíjense cómo está esta expresión. Esta expresión, tengo por aquí un término que tiene una división de bases iguales multiplicado por otro término que también tiene una división de bases iguales, otro término con división de bases iguales y otro término con división de bases iguales. Estos términos son fracciones, ¿no es cierto? Numerador, denominador, numerador, denominador, y se están multiplicando estas fracciones. Entonces, como nosotros sabemos las propiedades, vamos a aplicar las propiedades que se nos presentan en este ejercicio. Pero a nadie se le va a ocurrir elevar 3 a la 6, porque 3 a la 6, si yo no sé las propiedades, voy a tener que aplicar la potencia, ¿no? 3 a la 6 significa 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces y me va a salir un número muy grande. Y 2 a la 8 también 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, y luego multiplicar el número grande por otro número grande me salía un número demasiado grande. Y así 2 a la 12, imagínense, sería otro numerazo. 3 a la 25 mucho más. Entonces no se aplica la potencia, no se resuelve la potencia para cada uno de estos números. Por eso, lo más recomendable es aplicar la propiedad. Fíjense cómo vamos a aplicar la propiedad. Ponemos solución y digo, aquí hay una división de bases iguales. Aquí hay otra división de bases iguales, división de bases iguales, es lo que estoy observando, bases iguales. Otra división de bases iguales, entonces aplico la propiedad de la división de bases iguales. ¿Qué dice la propiedad? Que cuando voy a dividir dos potencias que tienen la misma base, bases iguales, coloco la misma base, ahí está, ¿ven? El resultado de esto es esto, coloco la misma base y resto los exponentes, 6 menos 3. ¿Se dan cuenta? Todo esto es el resultado de esta primera expresión. Por la otra expresión tiene la misma base y restamos los exponentes. Colocamos la misma base y ponemos 8 menos 5 en el exponente. Se pone la misma base y se restan los exponentes. ¿Cómo sería el otro? Si es que se han dado cuenta, sería por, también pongo 2 y 12 menos 10, ¿no es cierto? Por, tengo aquí una división de bases iguales, coloco la misma base que es 2 y resto los exponentes. Ahí está, coloco la misma base y resto los exponentes, 12 menos 10. ¿Cómo sería el otro? 3, muy bien, la misma base y restamos los exponentes. Entonces nuestro número va quedando así, ya no lo tengo como fracción, ahora tengo en forma lineal, ¿no? O en una misma línea, los factores, ¿no es cierto? Potencias elevados a ciertos exponentes. Y estos exponentes voy a efectuarlo. Sería 3 elevado a la 6 menos 3, pero 6 menos 3 es 3. Entonces el primero va a ser 3 a la 3 por 2 a la 8 menos 5, también es 3. ¿Ven? Solamente estoy restando los exponentes. Resto los exponentes, me queda 3, y resto el otro exponente y me queda 3. ¿Cómo sería acá? Por 2 elevado a la 12 menos 10 es 2. Entonces sería por 2 elevado a la 2. O 2 elevado al
cuadrado, ¿no es cierto? Y por acá sería 3, 25 menos 23 es 2. Fíjense cómo está quedando. ¿Ven? Ahora, aquí observo que tengo 3 al cubo, 2 al cubo, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces tengo una multiplicación, pero aquí tengo bases iguales. Bases iguales. Aplico la propiedad que habíamos visto en la clase anterior. Producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no es cierto? Ustedes ya deben haber resuelto estos ejercicios. Multiplicación de bases iguales o producto de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Quiénes son las bases iguales? Por ejemplo, 3 con 3 son bases iguales. Ahí estoy marcando quiénes son las bases iguales. Estoy marcando con una línea roja, con una rayita roja, para que ustedes se den cuenta quiénes son las bases iguales. ¿Y quiénes más son las bases iguales? El 2 con el otro 2. Muy bien, vamos a marcarlo. Ahí están las bases iguales. Entonces, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Se coloca la misma base, pero ahora se suman los exponentes. Ahí está. Estas dos bases se multiplican. Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Ahí está, por, y aquí también aplico la misma propiedad. Multiplicación o producto de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Ahí está. ¿Ven? Coloco la misma base y se suman los exponentes. Aquí ya no puedo aplicar eso, porque son bases diferentes. Entonces voy a sumar los exponentes. Aquí sería 3 a la quinta por 2 a la 3 más 2, 5 por 2 a la quinta. ¿Ven? Me queda un producto o multiplicación de bases diferentes. Entonces aquí no puedo aplicar la propiedad que he aplicado por acá de producto de bases iguales, porque aquí las bases son diferentes. Entonces aquí simplemente o lo dejo ahí, o si no, digo 3 a la quinta es 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces por 2 a la quinta, y me sale un número muy grande. Nosotros no vamos a hacer eso, nos vamos a quedar ahí nada más, porque lo importante de todo este ejercicio es que ustedes aprendan a aplicar la propiedad. ¿Está bien? No vamos a saber cuánto es 3 a la quinta, porque yo sé que ustedes pueden multiplicar 3 por 3 por 3 5 veces, igualito 2 a la quinta, también 2 por 2 5 veces, y luego multiplicar estos dos resultados y saldría un número grande. Pero la idea no es eso, la idea es que ustedes observen y aprendan cómo es que se ha aplicado las propiedades para llegar hasta este punto. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien, veamos otro ejercicio. Reducir la siguiente expresión. Por ejemplo, esa expresión, ese ejercicio. Acuérdense que estos puntitos significa también multiplicación. No siempre va a estar el signo de por, de multiplicación, sino que también estos puntitos significan multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces arriba tengo la misma base, y abajo también tengo la misma base. En el numerador hay 3 números que tienen la misma base. Entonces puedo decir multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. En el denominador, aquí abajo también, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces fíjense cómo sería arriba. Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? 10 más 12 más 20. Ahí está, 10 más 12 más 20. Producto de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Pongo una rayita porque el ejercicio es numerador y denominador. Y abajo también, ¿no? En el denominador, producto de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Ahí está.
Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Decir producto de bases iguales es lo mismo que decir multiplicación de bases iguales. ¿Está bien? Entonces arriba en el numerador voy a sumar los exponentes. Sería 5 a la 10 más 12, 22. 22 más 20, 42. Me queda 5 elevado a la 42. Entre una rayita y 30 más 10 es 40. Entonces sería 5 elevado a la 40. Ya se va reduciendo. Aquí tengo división, la propiedad que hemos aprendido el día de hoy. División de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se coloca la misma base, pero los exponentes se restan. 42 menos 40. Aplicamos la división de bases iguales. Ahí está. Se coloca la misma base, pero los exponentes se restan. Restamos los exponentes. 42 menos 40, eso es 2. Y sale 5 a la 2. Y 5 a la 2 es 5 al cuadrado, ¿no? Y 5 al cuadrado es 5 por 5, es decir, 25. Aquí sí puedo, si quiero lo dejo ahí, o si no pongo la respuesta, ¿no? Opero y hago la respuesta, porque estos son números más pequeños. Pero si son números grandes ya no conviene, ya no es necesario hacerlo, como en el caso anterior, en la diapositiva anterior. Pero en este caso es bueno colocar la respuesta porque 5 al cuadrado es un número conocido y es fácil de calcular, es 25. Muy bien, chicos, esa es la forma de cómo resolver ejercicios. Les dejo sus hojitas de aplicación para que apliquen las propiedades. Acuérdense que hemos visto como 3 o 4 propiedades y no solamente van a venir ejercicios de división de bases iguales, sino que también por ahí pueden aplicar producto de bases iguales. ¿Está bien? Todo lo que hemos aprendido hasta ahora puede aparecer en los ejercicios. Por favor, revisen bien, vuelvan a ver el video con calma, copien el ejercicio en una hojita aparte y desarrollen ustedes solitos a ver si llegan al 25. Lo mismo realicen como la diapositiva anterior. Copian el ejercicio y traten de resolverlo ustedes solitos para ver si llegan a la misma respuesta. Esa es la forma de practicar. Muy bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho. Gracias.